Ok. Ok, entonces pues Va. de una vez damos comienzo, son 3 minutitos antes de las 8, así que no creo que nos estemos adelantando bastante, ya estamos en vivo también por Facebook, así que pues muchas gracias a los doctores que nos están acompañando esta noche a escuchar la plática, o como a mí me gusta verlo, la clase de los doctores que nos acompañan de residentes todos los días entre semana. Esta noche de martes pues nos toca pediatría, así que me gustaría recordarles que si es primera vez que está con nosotros, van a encontrar esta plática, ya que la acabe la doctora generalmente al día siguiente en la plataforma de YouTube de Medical Legal Center. También nos van a encontrar en YouTube y en Facebook, en Instagram y en Facebook como La Voz de Residente para que estén al pendiente de todas las pláticas. La dinámica del día de hoy va a ser un poquito más rápida, porque como muchas veces nos pasa, el residente que nos está acompañando esta noche está en su tiempo de guardia, así para poder adelantar un poquito más las cosas. Esta vez la doctora solamente hace su presentación, da su clase. De cualquier forma, si quieren mandar felicitaciones para que luego lo podamos ver por YouTube, pues también con mucho gusto pueden escribir en la parte de abajo sus saludos. Y esta vez no va a haber un espacio para preguntas para poder agilizar las cosas. Entonces, les presento egresada de la Universidad del Valle de Atemajac, Hospital General Dr. Nicolás San Juan, la doctora Marta Montserrat López García. Doctora, ¿qué prefiere, Marta o Montserrat? Montserrat. Ok, doctora Montserrat, pues muchas gracias por acompañarnos. Le dejo con el mejor público, que son los residentes de pediatría. Si gusta, ya puede empezar con su clase. Muy bien, bueno. Ya como me presentaron, soy la doctora Montserrat López García, residente de tercer año de pediatría en el Hospital General de Toluca, doctor Nicolás San Juan. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy en cuanto al manejo de la cetoacidosis diabética en pediatría. No quiere cambiar. Voy. Si gusta, doctora, puede entrar y volver a salir. No sé por qué ahorita se atoró. Sí, Y ahorita se movió perfectamente. Ajá. Sí, porque no. A ver. Ya. Creo que ya. Ahora sí, ya estamos en el video. Bueno, como tal, en cuanto a la definición de cetoacidosis, vamos a tener que es un estado de descompensación metabólica, el cual se va a caracterizar por una disminución en la producción de insulina, lo que nos va a provocar una producción de glucósidos cetónicos que se va a introducir a la circulación produciendo. Vamos a tener esto bien importante, es lo que nos menciona las guías del ISPA, criterios bioquímicos para cetoacidosis diabética. Número 1 es la hiperglucemia arriba de 200 miligramos sobre decilitro, venoso abajo de 7.3 o bicarbonato abajo de 15 milimoles sobre litro. Y esencia de cetonemia, específicamente el beta hidroxibutarato arriba de 3 milimoles por litro. Muy bien, hablando un poco en cuanto a la fisiopatología de la cetoacidosis, vamos a tener que, bueno, como les comenté inicialmente, va a haber una disminución en cuanto a la insulina efectiva circulante. ¿Qué nos va a provocar esto? Nos va a provocar un aumento en las hormonas contrarreguladoras, como es el glucagón, las catecolaminas, cortisol y la hormona del crecimiento. Esto nos va a ocasionar un aumento en la producción de glucosa en el hígado y una disminución en cuanto a su utilización periférica, que se va a caracterizar por una hiperglucemia y una hiperosmolaridad. También esto como consecuencia va a haber aumento de la lipólisis, que esto como subsecuente va a tener va a ser la causa de la cetonemia y la acidosis metabólica. Esto, la hiperglucemia lo que nos va a provocar son pérdidas urinarias de agua y electrolitos, principalmente sodio, potasio y cloro. Esto nos va a llevar a una depresión de volumen que nos va a llevar a una deshidratación. Eso es en cuanto a la fisiopatología. Ahora, en cuanto al cuadro clínico, vamos a tener que lo característico en nuestros niños va a ser un cuadro de deshidratación, taquicardia, taquipnea y respiración profunda, que nosotros las conocemos como respiraciones de Kussmaul. Aliento con olor a acetonas, náuseas, vómito, dolor abdominal, visión borrosa, van a ser niños con convulsión y somnolencia y va a haber una disminución progresiva en cuanto al estado de conciencia. Si nos fijamos aquí en cuanto al cuadro clínico, es también característico, puede ser hasta que nos confundamos por una gastroenteritis, que al final de cuentas la cetoacidosis es un diagnóstico de descarte, porque recordemos que esto va a ser principalmente en niños que van a estar debutando con diabetes tipo 1.
Muy bien. Las guías del ISPAP nos van a dividir en cuanto a factores de riesgo a los niños que ya están diagnosticados previamente y niños que tienen nuevo diagnóstico. En cuanto a los niños que ya tienen diagnóstico de diabetes, vamos a tener número 1, ya sea una disminución o nula aplicación de la insulina, mal control metabólico, una gastroenteritis, vómito persistente, consumo de alcohol, lo mencionan las guías, aunque son niños, pero pues cada vez es más frecuente el consumo de alcohol en niños. Desórdenes psiquiátricos, menciona también a las niñas, a los adolescentes por las hormonas y que tengan un acceso limitado a los servicios de salud. En cuanto a pacientes con nuevo diagnóstico, vamos a tener la edad temprana. Las guías del ISPAP mencionan la edad temprana son menores de 5 años, nivel socioeconómico bajo y un retraso en cuanto al diagnóstico. ¿Por qué retraso en cuanto al diagnóstico? Porque como lo vimos inicialmente, en nuestro cuadro clínico nos podemos confundir hasta por una gastroenteritis y dejamos al final un diagnóstico de cetoacidosis. Bueno, en cuanto a la clasificación, en cuanto al pH y el bicarbonato, lo va a dividir entre leve, moderado y severo. El leve se va a caracterizar por un pH abajo de 7.3, un bicarbonato abajo de 15. El moderado, un pH abajo de 7.2 o bicarbonato abajo de 10 milimoles por litro. En cuanto a una cetoacidosis severa, un pH abajo de 7.1 o un bicarbonato abajo de 5 milimoles. Esto es importante en cuanto a nuestros criterios gasométricos para nosotros tener una adecuada clasificación entre leve, moderada y severa. En cuanto a los objetivos del manejo de la cetoacidosis, número 1 es corregir la estación, la acidosis y la cetosis y restaurar gradualmente la osmolaridad de la glucosa. ¿Por qué de forma gradual la osmolaridad? Recordemos que la principal complicación en los niños de cetoacidosis es restaurar gradualmente la osmolaridad. En nuestros niños, ¿cuáles son los con los que vamos a tener más cuidado para que puedan presentar edema cerebral? Niños que tengan una cirrosis severa, una hipocapnia severa o un BUN muy elevado. Las guías del ISPAP mencionan que cuando tenemos este tipo de niños, lo ideal es tomar una tomografía de cráneo, valorar si tienen un edema cerebral e iniciar nuestro manejo antiedema, que puede ser con manitol o con soluciones hipertónicas en bolos de 3 a 5 mililitros kilodosis para pasar en 30 minutos. Muy bien. Parte también de nuestro manejo es la reposición de líquidos previo al manejo con insulina. Las guías nos mencionan que la reposición de líquidos se debe de realizar los primeros 60 minutos, posterior ya iniciar nuestra bomba de infusión con insulina. Expansión de volumen con cristaloides y la terapia de insulina, que aquí lo menciona que se utiliza 0.05 a 0.1 unidades kilo hora. Y también importante, no reponer bicarbonato. Estos son los criterios que vamos a utilizar solamente para reposición de bicarbonato, que es un pH abajo de 6.9 y una hipercalemia severa con evidencia del comienzo cardíaco. Mientras no tengamos estos criterios, no se debe de hacer una reposición de bicarbonato. Okay. Bueno, también importante, en todos nuestros niños debemos de calcular el anion gap, que recordemos que el anion gap es la diferencia entre nuestros cationes y aniones, medidos ya sea en suero, plasma o orina. Y lo característico en los niños con cetoacidosis, vamos a tener un anion gap elevado, porque por la acidosis láctica y la presencia de los cuerpos cetónicos, específicamente el beta hidroxibutarato. También el sodio corregido es importante. Recordar que por cada 100 miligramos de glucosa arriba de 100, el sodio va a aumentar 1.6 miliequivalentes por litro. Y la osmolaridad efectiva, que no debemos de pasar estos rangos de 275 a 295 milimoles por kilo, por lo que ya les mencionaba, prevenir el edema cerebral. Ok. En cuanto a nuestro manejo de líquidos y electrolitos, debemos de calcular el déficit de volumen. Las guías del ISPAP mencionan este porcentaje entre leve, moderado y severo y cómo nos vamos a basar en cuanto a la clínica del paciente. Vamos a tener un déficit leve
en niños que van a tener llenado capilar retardado, turgencia de piel, mucosas secas, hundimiento de ojos y extremidades frías. Esto lo va a clasificar entre leve o moderado. Ya cuando se trate de un déficit severo, vamos a tener niños con datos de choque, con hipotensión, oliguria y disminución en cuanto a los pulsos periféricos. Aquí la guía lo menciona que el déficit leve es menos del 5%, moderado del 5 al 7 y severo del 7 a 10%. En cuanto a nuestras metas de la fluidoterapia, número 1 es recuperar el volumen circulante que se perdió por la deshidratación. 2, reemplazar el déficit de agua y sodio intra y extracelular y mejorar la tasa de filtrado glomerular, que esto como subsecuente va a tener un aclaramiento en la glucosa y cetonas en orina. Ok, ¿cómo vamos a iniciar nuestra reposición de líquidos? Vamos a iniciar con cargas de solución fisiológica al 0.9%, una dosis inicial de 10 mililitros kilodosis, a pasar de 30 a 60 minutos. Podemos valorar un segundo bolo de 20 mililitros kilodosis, importante. No debemos de pasarnos más de 30 mililitros kilodosis porque hay alto riesgo de que el niño presente edema agudo cerebral. Entonces, nuestro tope es 30 mililitros kilodosis. Esto es en la primera hora. Ok, posterior a que ya iniciamos nuestra reposición de líquidos la primera hora, debemos de calcular nuestro déficit de deshidratación. El déficit de deshidratación lo vamos a manejar en cuanto a leve, moderado y severo, que es lo que vimos en las diapositivas anteriores. Las guías del ISPAP nos mencionan que si no podemos tener exactamente un porcentaje o no sabemos cuál es el porcentaje de deshidratación, debemos utilizar el 100%. Y esta fórmula es la de deshidratación. Importante, este déficit de deshidratación es para 48 horas. Y a este se le suman sus requerimientos por Holiday Seager. Es el porcentaje de deshidratación por el peso del niño en kilos por 1000 entre 100. Y este le agrega el aporte por Seager. Y importante el Holiday Seager, que es para 24 horas, lo multiplicamos por 2 para que sea en 48 horas. Esta es una tabla rápida que viene en las guías del ISPA, en cual dice los mililitros de mantenimiento en 24 horas en base al peso para no hacer el cálculo pues de Holiday si no tenemos tiempo de hacerlo. Bueno, esto es en cuanto a la primera hora, que es el manejo de líquidos. Posterior viene el manejo con insulina. ¿Cómo vamos a iniciar nuestra insulina? Se inicia una hora después de que iniciamos nuestra fluidoterapia. La dosis, podemos iniciar una dosis de 0.05 a 0.1 unidades kilora, no más de 0.1. ¿Cómo nosotros lo vamos a expresar o cómo lo vamos a indicar? Vamos a preparar en 50 mililitros de solución fisiológica al 0.9%, 50 unidades de insulina rápida, para que 1 mililitro de esta solución contenga una unidad de insulina. También es bien importante esto. Como es una insulina rápida, tenemos que estar cambiando la infusión cada 4 a 6 horas por la duración de la vida media de la insulina rápida, que es máximo 6 horas. Entonces, cada 4 a 6 horas hay que cambiar nuestra infusión de insulina. Nosotros en pediatría utilizamos algo que se llama el sistema doble bolsa. Este sistema doble bolsa nos permite un mejor control en cuanto al cambio de soluciones y la corrección de la hiperglucemia y de la cetosis es en menor tiempo. Además que esto nos va a ayudar a disminuir el riesgo de hipoglucemias. Ok, en cuanto al sistema doble bolsa, como su nombre lo dice, son 2 bolsas que utilizamos, el cual ya está estipulado cada bolsa lo que va a contener. No se debe de modificar esto porque esto es bien importante, porque a veces pasa que modifican en cuanto a el aporte de KCl o KPO4, pero esto no se debe de modificar. ¿Por qué? Porque cada bolsa tiene cierta osmolaridad, que es lo que mencionaba al principio, que tenemos que respetar esta osmolaridad de 275 a 295. En la bolsa 1 vamos a tener 100 mililitros de solución fisiológica al 0.9%, con 20 miliequivalentes de KCl, 20 miliequivalentes de KPO4. Esta bolsa nos va a aportar una osmolaridad de 382. Y en cuanto a la bolsa 2, esta bolsa, a diferencia de la bolsa 1, va a tener aporte de glucosa. ¿Por qué? Porque ahorita más adelante les voy a explicar
cómo se utiliza este sistema doble bolsa para prevenir hipoglucemias posteriores a que el paciente rompe la cetosis y se regula la glucosa. La bolsa 2 va a contener 200 mililitros de solución glucosada al 50%, 20 miliequivalentes de KCl y 20 miliequivalentes de KPO4 con 800 mililitros de fisiológica al 0.9%. Esta bolsa nos va a dar una osmolaridad de 935 milimoles. Como les decía, esta bolsa es con glucosa. ¿Por qué cada bolsa tiene aporte de potasio? Porque recordemos que el potasio disminuye con el manejo de insulina. Va a hacer que la insulina va a reintroducir el potasio a la célula, entonces va a haber una hipocalemia. Ok, ahora, en cuanto al sistema doble bolsa, importante recordar o mencionar que el sistema doble bolsa se va a abrir en cuanto a las necesidades del paciente. Esto es en cuanto al aporte de líquidos en 48 horas con su déficit de deshidratación, que es lo que vimos en las diapositivas previas con la fórmula del déficit de deshidratación y el aporte de Holiday Cigar. Entonces, eso el 100% es lo que vamos a empezar a abrir en cuanto a la cantidad de glucosa que tiene nuestro paciente. Por ejemplo, aquí tenemos esta tablita que nos simplifica, que esto nosotros se lo tenemos que poner a enfermería en cada cama de los niños para que ella sepa o nosotros estar al pendiente de cómo vamos a estar utilizando nuestro sistema doble bolsa. También importante aquí la monitorización. Cada hora hay que estar tomando la glucosa capilar y gasometrías, así como el control de electrolitos hasta cada 4 horas y un examen general de orina por turno. En cuanto a glucosa en sangre arriba de 350, vamos a tener en un 100% la bolsa 1. Como les decía, esto es en base a nuestro déficit de deshidratación y nuestro Holiday Cigar para 48 horas. Posterior, tenemos glucosa de 300 a 349, la bolsa 1 se va a abrir a un 75% y la bolsa 2 a un 25%. Si tenemos de 250 a 299, ya es un 50 y un 50 el sistema doble bolsa. De 200 a 249, la bolsa 1 es de 25% y la bolsa 2 del 75%. ¿Esto por qué? Por lo que les mencionaba, por el riesgo de hipoglucemias posteriores a que el paciente se normaliza su glucosa. Y si tenemos una glucosa entre 100 a 149, se cierra la bolsa 1 y se deja al 100% la bolsa 2. Cuando tenemos nuestro paciente que tiene glucosa abajo de 100, se cambia la solución a glucosa al 12%. ¿Esto cómo se hace? Con la mitad de la solución salina más potasio. Y también aquí importante, se debe de mantener la infusión de insulina hasta que el niño inicie la vía oral, porque si nosotros interrumpimos la infusión con insulina, va a haber un efecto de rebote y el paciente puede volver a presentar hiperglucemias. Ok. En cuanto a los criterios de resolución de la cetosis, vamos a tener glucosa abajo de 200, pH arriba de 7.3 y un bicarbonato arriba de 15. Estos son nuestros criterios de que el paciente ya rompió la cetosis. Ok, ahora, posterior a que nuestro paciente rompió la cetosis, que sigue, como les decía, no se debe de suspender la bomba de infusión de insulina hasta que nosotros iniciemos un esquema de insulina subcutánea. ¿Por qué? Por el riesgo de que el paciente tenga una hiperglucemia de rebote. Ok. ¿Qué es lo que nos menciona aquí las guías del ISPAD? Nos menciona que en una fase de remisión parcial podemos iniciar a 0.5 unidades kilodía. Lo divide también en cuanto a edades prepuber, en cuanto a la pubertad y pospuber. ¿Por qué lo divide así? Porque recordemos inicialmente en cuanto a la fisiopatología, que hay un aumento en cuanto a las hormonas contrarreguladoras, principalmente cortisol y hormona del crecimiento. Entonces, un niño prepuber, vamos a tener que la insulina se va a iniciar a 0.7 a 1 unidades kilodía. En la pubertad es un poco más elevado, es de 1.2 a 1.5 unidades kilodía y pospuber de 0.7 a 0.8 unidades kilodía. Como les decía, es importante nosotros iniciar nuestro esquema de insulina previo sin suspender la bomba de infusión por el riesgo de que haga una hipoglucemia de rebote a nuestro paciente. Menciona las guías también en cuanto a relación glucemia-insulina,
que si tenemos nuestro paciente que tiene de 100 a 150 miligramos sobre decilitro, podemos utilizar un análogo rápido de insulina, que es la insulina rápida de 0.5 a 1 unidades kilo, de 150 a 200 de 1 a 2 unidades kilo, y si nuestro paciente presenta una glucemia de 200 a 250, podemos utilizar 1.5 a 3 unidades de insulina por kilo. Esto es con insulina rápida. Ok, aquí para recordar los diferentes tipos de insulina que tenemos: la Lispro, Aspart, la Glargine y la de Temir, que son las que aquí utilizamos en México. La Lispro, que es de acción rápida, vamos a tener que el inicio es de 15 a 20 minutos con un pico de 1 a 3 horas y duración de 3 a 5 horas. Y la Glargina, que es de las que también utilizamos en cuanto a nuestro esquema de insulina, su inicio de acción es de 120 a 240 minutos con una duración de hasta 24 horas. Ok, como les decía, para prevenir la hiperglucemia de rebote, la primera inyección subcutánea se debe de administrar de 15 a 30 minutos con insulina de acción rápida o de 1 a 2 horas con insulina regular antes de que nosotros detengamos la infusión de insulina, para que esto permita que se absorba la insulina y evitar la hiperglucemia de rebote. Porque ¿qué pasa si yo suspendo? Ya mi paciente rompió la cetosis, ya sus glucosas están pues relativamente dentro de lo normal. Si yo suspendo el aporte con bomba de infusión, mi paciente tiene riesgo de que haga una hiperglucemia de rebote. Entonces es por eso importante no suspender la infusión. Ok, bueno. Previo a las metas, es importante también nosotros, en cuanto a nuestras hojas de enfermería, ver aproximadamente cuántas dosis de insulina requirió nuestro paciente durante esas 48 horas en el que estuvo con el sistema doble bolsa. También importante mencionar que la bomba de infusión de insulina no se mueve, solamente iniciamos nuestro cálculo, por ejemplo, a punto 1 y iniciamos nuestra 50 mililitros de glucosa, de salina, perdón, y 50 unidades, y esa como nosotros vamos a estar pasando la infusión, no se mueve esto. Y esto nos va a servir para saber aproximadamente cuántas unidades de insulina el niño requirió para mantener esas glucemias. Y eso, así como nosotros podemos iniciar el esquema subcutáneo. Ahora, en cuanto a las metas de glucosa menciona glucosa preprandial de 80 a 140 miligramos sobre decilitro. Postprandial, 2 horas posterior a la ingesta de los alimentos, de 100 a 140. Y el nocturno no menos de 80. ¿Por qué? Por el riesgo de que el paciente presente hipoglucemias durante la noche, el periodo que conocemos. Aquí es importante que tengamos esto claro, metas. ¿Por qué? Porque vamos a tener nosotros dosis de corrección, que va a ser, ahorita más adelante se las explico. Y también importante, lo mencionaba en de la importancia de saber cuáles son nuestras metas. El factor de sensibilidad de insulina es la glucemia, que va a disminuir una unidad de insulina. Y esto es importante, ¿para qué? Para, en caso de que nuestro paciente presente una hiperglucemia, ya sea aislada solamente en la mañana, en la tarde o en la noche, hacer corrección específicamente en esa medición de glucosa. Porque a veces pasa que nuestro paciente presenta una glucosa de 300, un ejemplo postprandial, y lo que a veces hacemos es solamente aumentar el aporte de insulina para las 24 horas. Pero lo que hacemos aquí es una dosis de corrección en cuanto a la cantidad de glucosa que presentó elevada el paciente. Vamos a tener en un análogo de insulina 1800, que es una constante, entre la dosis diaria de insulina total. Esto nos va a dar el factor de sensibilidad cuando estamos utilizando un análogo de insulina. Ahora, en cuanto a insulina rápida, vamos a tener que la fórmula es 1500 entre la dosis total de insulina. ¿Esto para qué nos va a servir? Para nuestra dosis de corrección. Nuestra dosis de corrección es en base a nuestras metas. Vamos a hacer esta fórmula, que es la glucosa medida menos la glucosa deseada, que son nuestras metas, entre el factor de sensibilidad. Y esto nos va a dar la cantidad de unidades de insulina que va a requerir el paciente para esa corrección de glucosa, ya sea en el desayuno, en la comida o en la cena. También es bien importante que durante las 48 horas posteriores a que nuestro paciente inicia la vía oral, tenemos que tener una medición de glucosa pre y postprandial.
de desayuno, comida y cena, y a las 3 de la mañana, por lo que mencionaba del periodo alba. Bueno, y en cuanto a nuestras medidas generales, que al principio las mencioné, son pacientes que tienen que estar con una monitorización continua, un balance hídrico estricto. Aquí hay que considerar el uso de sonda Foley. Las guías del ISPAS nos menciona que entre menos invadimos a nuestro paciente es mejor. Una escala de coma de Glasgow cada 4 a 6 horas, porque son niños que van a tener riesgo de deterioro neurológico porque pueden presentar edema agudo cerebral. Glucometría capilar cada hora por la importancia de nuestro sistema doble bolsa para saber qué tanto qué bolsa vamos a abrir en tanto porcentaje. Electrolitos séricos y gasometría cada 2 a 4 horas. Nuestros electrolitos séricos, sobre todo por el potasio, que es lo que les mencionaba inicialmente. Examen general de orina por turno para medir pues, las cetonas y antibióticos en caso necesario. ¿Por qué en caso necesario? Porque a veces la causa de la cetoacidosis puede ser una infección. Y también menciona que hay que evitar la intubación orotraqueal. La intubación orotraqueal está indicada solamente cuando nuestro niño ya tiene un alto deterioro neurológico o un edema cerebral severo. Y bueno, esto es en cuanto al manejo de la cetoacidosis en pacientes pediátricos. Muchas gracias, doctora Montserrat, y muchas gracias por dedicar este poquito de su tiempo, porque les recuerdo que esto los doctores lo hacen de manera altruista, es tiempo que dedican para nosotros, para compartir sus experiencias y sus conocimientos. De hecho, como comentaba al principio, la doctora ahorita se encuentra en guardia, entonces para respetar su tiempo, vamos a finalizar por hoy la voz de residente, nada más si me regala rápidamente un consejo o conclusión para sus compañeros de residencia, doctora Monse. ¿En general o en cuanto a...? En general del tema. Del tema, ok, bueno, importante que tenemos que la cetoacidosis pues, es un criterio pues, que puede presentar. Un niño puede llegar por un cuadro de deshidratación y lo primero que nos damos es que es una gastroenteritis y nos llevamos después la sorpresa que es un paciente que está debutando con diabetes tipo 1. Yo tengo un adscrito mío que creo que está contado. Gracias a él, a mí me tocó una cetosis, una niña debutante de diabetes 1, nos recalca eso. Cuando nos llegue un niño deshidratado hay que tomar una gasometría para ver qué tanto está sus gases arteriales. Entonces también es importante, cualquier niño deshidratado que nos llegue, valorar una gasometría, porque eso nos puede estar hablando de que el niño puede tener una cetoacidosis. Y medirles la glucosa, porque también a veces eso se nos pasa. Muy bien, muchas gracias, doctora Monse, por su tiempo. Si se perdieron un poquito de la plática de la doctora y quieren revivirla, les recuerdo que la van a encontrar en la página de YouTube de Medical Legal Center. Y también me gustaría saber si alguno de ustedes es jefe o jefa de residentes y requiere alguna plática para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales. Nos puede mandar un correo electrónico a atención.mdc@gmail.com y estar recibiendo nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Doctora Monse, muchas gracias por tomarse este tiempo súper rápido, aunque esté ocupada, y igual los mensajes son de felicitaciones y de amor, porque supongo que son personas que también la conocen, porque se nota cuando son conocidos. Así que muchas gracias por acompañarnos, doctora. Que pasen muy bonita noche. Gracias, igualmente.